Bienvenidos una vez más a estos videos tutoriales del profesor Kun. En este video lo que vamos a ver son los algoritmos de clave simétrica y pública, que es dentro de lo que es el tema de la identidad. La criptografía nació de la necesidad de hacer privada una transmisión de datos. Así que en base, la criptografía es el método que se aplica a un mensaje para cifrarlo y descifrarlo, de tal manera que solo sea visible el texto en claro para el emisor y el receptor de dicho mensaje, que sea totalmente ilegible para cualquiera que lo intercepte en la mitad de la transmisión y a su vez sea lo suficientemente seguro como para aguantar cualquier ataque que pueda comprometer la información que está transmitiendo. Existen dos tipos de cifrado. Según el tipo de sus claves, la criptografía cuyos algoritmos solo usan una clave, o criptografía simétrica, y la criptografía de algoritmos de dos llaves, que es la criptografía asimétrica. Aquí vamos a poder ver cómo funciona cada una y cuáles son sus propiedades y diferencias. Bueno, pues en fin, la criptografía es el estudio de la ocultación de la información y se utiliza cuando se comunica a través de un medio que no es de confianza, como Internet, donde la información debe protegerse de los terceros. La criptografía moderna se enfoca en el desarrollo de algoritmos criptográficos que pueden cifrar datos, por lo que es difícil que un adversario los rompa debido a la naturaleza computacional. Por lo tanto, no puede romperse por medios prácticos. El cifrado utiliza un algoritmo denominado cifrado para cifrar los datos y solo se puede descifrar mediante la clave especial. La información cifrada se conoce como el texto cifrado y el proceso de obtener la información original, el texto simple, del texto cifrado, se conoce como descifrado. Dos de los métodos de cifrado más utilizados son el cifrado de clave simétrica y el cifrado de clave pública. La criptografía de clave simétrica implica que métodos de encriptación donde tanto el remitente como el receptor comparten la misma clave utilizada para cifrar los datos. En la criptografía de clave pública se utilizan dos claves diferentes, pero relacionadas matemáticamente. La principal diferencia entre el cifrado de clave simétrica y el cifrado de clave pública es el hecho de que el cifrado de clave simétrica utiliza la misma clave para el cifrado y descifrado, mientras que el descifrado de clave pública utiliza tanto una clave pública como una privada. Ambas partes deben de conocer la clave del cifrado de clave simétrica, mientras que no existe tal requisito para el cifrado de clave pública. Solo que una de las claves es conocida por las dos partes en el cifrado de clave pública, debido a que esto elimina la necesidad de compartir su clave privada y el riesgo de que sea comprometido. El cifrado de clave pública puede considerarse más seguro a este respecto. Pero una desventaja importante del cifrado de clave pública es que muchas veces es más lento que el cifrado de clave simétrica. Por lo tanto, el cifrado de clave simétrica puede ser mejor para cifrar grandes cantidades de datos. Además, los algoritmos de cifrado de clave pública deben usar una clave
comparativamente más fuerte que el cifrado de clave simétrica para lograr la misma fuerza, por la sencilla razón de que una clave se hace pública en la criptografía de clave pública. La criptografía simétrica es la técnica criptográfica más antigua que existe, pero sigue ofreciendo un alto nivel de seguridad. Se basa en la utilización de una única clave secreta que se encarga de cifrar y descifrar la información, ya sea información en tránsito con protocolos TLS o información en dispositivos de almacenamiento extraíble. La criptografía simétrica fue el primer método empleado para el cifrado de la información. Se basa en que se utiliza la misma contraseña tanto para el cifrado como el descifrado. Por lo tanto, es fundamental que todos los usuarios que quieran cifrar o descifrar el mensaje tengan esta clave secreta. De lo contrario, no podrán hacerlo. Gracias a la criptografía simétrica, podemos realizar comunicaciones o almacenar archivos de forma segura. El cifrado mediante una clave simétrica significa que como mínimo dos usuarios deben poseer la misma clave secreta. Utilizando esta clave se cifrará o descifrarán los mensajes transmitidos a través de un canal inseguro como el Internet. De ahí que necesitemos el cifrado de los datos para mantener la confidencialidad. Cualquier usuario que quiera acceder al mensaje cifrado deberá tener la contraseña de descifrado, de lo contrario será ilegible. En el cifrado de clave simétrica, el remitente como el receptor comparten la misma clave utilizada para el cifrado y el descifrado de los datos. De hecho, las dos claves pueden ser idénticas y trivialmente relacionadas, es decir, se requiere una transformación muy simple para ir entre las dos. El uso en la vida real, un secreto está siendo compartido por dos o más partes que se pueden usar para el mantenimiento de un enlace privado en la comunicación. AES, Advanced Encryption Standard, es un algoritmo muy popular que pertenece a la familia de los algoritmos de cifrado de clave simétrica. Este algoritmo lo vamos a ver un poco más adelante. El método para cifrar los datos se basa en que el emisor va a cifrar el mensaje con su clave privada, lo enviará a través de un canal inseguro y el destinatario lo tendrá que descifrar con la misma contraseña o clave privada que ha usado el emisor. Hay varios puntos a cumplir con un algoritmo de clave simétrica de uso seguro. La primera es que una vez que se cifra el mensaje, no se podrá obtener la clave de cifrado ni tampoco el mensaje claro por ningún método. Y la segunda es que si conocemos el mensaje en claro y el cifrado, se puede gastar más tiempo y más dinero en obtener la clave para obtener el mensaje claro que el posible valor que pueda tener la información que se consiga robar. Los ataques de fuerza bruta son el enemigo real de los algoritmos de criptografía simétrica. Hay que tener en cuenta que estos algoritmos son públicos y la fuerza de los mismos depende directamente de lo complejo que sea el algoritmo internamente y también de la longitud de la clave empleada para evitar esos ataques. Lo más importante en la criptografía simétrica es proteger la clave privada o contraseña. El principal problema que se presenta es la distribución de esta clave privada o contraseña a todos los usuarios, tanto emisores como receptores de la información, para cifrar y descifrar la información del mensaje. Es fundamental que todos los usuarios del sistema protejan la clave privada o contraseña.
lo mejor posible, porque si cae en malas manos, todo el sistema se vería comprometido teniendo que generar una nueva clave y volviendo a redistribuir la clave a todos los diferentes participantes. Una de las diferencias que tenemos entre la criptografía simétrica y asimétrica es que la simétrica, todos los usuarios tienen la misma clave de cifrado y descifrado. Si tenemos más de un canal de comunicación, tendremos tantas claves privadas como canales de comunicación paralelos. Sin embargo, en los asimétricos, cada usuario tendrá una pareja de claves pública y privada. Para que todos los canales de comunicación, no importa el número de canales seguros a mantener, solamente debemos proteger la clave privada. La desventaja de los algoritmos de criptografía simétrica es que son rápidos. La ventaja es que son muy rápidos. Además, en los últimos años se ha ido incorporando a los procesadores de ordenadores, servidores, routers y otra serie de dispositivos de aceleración de cifrado o hardware. De esta forma, podemos transferir datos vía VPN de forma realmente rápida. La velocidad también depende del algoritmo de cifrado a utilizar. Por ejemplo, AES, Chacha20 son dos de los más rápidos y seguros que tenemos el día de hoy. Pero influye mucho el hardware de los equipos. Ahora vamos a hablar al detalle de algunos algoritmos que se utilizan continuamente en la actualidad, ya sea en conexiones HTTPS con TLS 1.2 y TLS 1.3, en las redes privadas virtuales con IPsec, OpenVPN, WireGuard y también otros ámbitos donde se utiliza el cifrado de datos como VeraCrypt. Iniciamos con el DES, el Data Encryption Standard, que su arquitectura está basada en el sistema monoalfabético, donde un algoritmo de cifrado aplica sucesivas permutaciones y sustituciones al texto en claro. En su primer momento, la información de 64 bits se somete a una permutación inicial y a continuación se somete a una permutación con entrada de 8 bits y otra sustitución de entrada de 5 bits. Todo ello constituido a través del proceso con 16 etapas de cifrado. El algoritmo DES usa una clave simétrica de 64 bits o los 56 primeros bits son empleados para el cifrado y los 8 bits restantes se usan para comprobación de errores durante el proceso. La clave efectiva de 56 bits, por ejemplo, tendremos 2 a las 56 combinaciones posibles, por lo que la fuerza bruta se hace casi imposible. ¿Cuáles son las ventajas? Pues es uno de los primeros sistemas más empleados y extendidos, por lo tanto es uno de los más probados. La otra ventaja es que su implementación es sencilla y rápida. ¿Qué inconvenientes tenemos? Pues no se permite una clave de longitud variable, es decir, no se puede aumentar para tener una mayor seguridad. Es vulnerable al criptoanálisis diferencial, 2 a la 47 posibilidades, siempre que conozco un número suficiente de texto en claro y cifrados. La longitud clave de 56 bits es demasiado corta y por lo tanto vulnerable. Actualmente DES ya no es un estándar, debido a que en 1999 fue roto por un ordenador. 3DES, Triple Data Encryption Standard, se basa en aplicar el algoritmo DES 3 veces. La clave tiene una longitud de 128.
Si se cifra el mismo bloque de datos dos veces con las dos llaves diferentes de 64 bits, aumenta el tamaño de la clave. El 3D parte de una llave de 128 bits, que es dividida en dos llaves, A y B. Al recibir los datos, aplicamos el algoritmo DES con la llave A continuación se repite con la llave B, y luego otra vez con la llave A, de nuevo. 3D aumenta en forma significativa la seguridad del sistema DES, pero requiere más recursos del ordenador. Existe una variante de 3D conocida como DES de 3, con tres claves diferentes y una longitud de 192 bits, considerándolo un sistema mucho más robusto. Hablemos de otros algoritmos de clave simétrica. Está el RC4. El RC4 es un algoritmo de cifrado de flujo diseñado por Ron Ruvest para RCA Data Security. Es un algoritmo de tamaño de clave variable con operaciones a nivel de byte. Es un algoritmo de ejecución rápida en software. El algoritmo se emplea para encriptación de ficheros y para encriptar la comunicación de protocolos como el SSL y el TLS. Encontramos también el RC5. Se aplican operaciones XOR sobre datos, pudiendo ser de 32, 64, 128 bits. Permite diferentes longitudes de clave y un número variable de iteraciones. La seguridad de cifrado aumenta exponencialmente cuando es mayor el número de iteraciones. También funciona como un generador de números de aleatorios, sumándoles a los bloques de texto eh, rotados mediante la XOR. Tenemos el skipjack. El skipjack es un cifrado simétrico que usa bloques de 64 bits y una clave de 80 bits. Es un algoritmo de alto riesgo. Fue desarrollado por la SNA inicialmente para los chips Clipper y Capstone. Chip Clipper, conocido como MUC78T, de diseño antimanipulaciones del modelo VLCI, pensado para encriptar mensajes de voz. Cada chip tiene una clave especial que no se usa para los mensajes, sino para encriptar una copia clave del usuario utilizada para los mensajes. El chip Capstone, conocido con MYK80, es un chip VLSI que implementa el ES e incorpora las siguientes funciones: uso del algoritmo SkipPack, un algoritmo de intercambio de claves públicas, KEA, un algoritmo de firma digital, DSA, un algoritmo de hash seguro, SHA, un algoritmo de uso común de tipo exponencial, un algoritmo de generación de números aleatorios que utiliza una fuente pura de ruidos. Y tenemos IDEA, que es el International Data Encryption Algorithm. Aplica la clave de 128 bits sin paridad a bloques de datos de 64 bits y se usa tanto para cifrar como para descifrar. Se alteran los datos de entrada con una secuencia de iteraciones parametrizadas con el objeto de producir bloques de salida de texto cifrada de 64 bits. IDEA
Combina operaciones matemáticas como XOR, sumas con acarreo del módulo 2 a la 16 y multiplexaciones del módulo 2 a la 16 más 1 sobre el bloque de 16 bits. Según numerosos expertos criptográficos, IDEA es el mejor algoritmo de cifrado de datos que existe en la actualidad. Existen 2 a las 128 claves privadas que probar mediante el ataque de fuerza bruta. El algoritmo simétrico AES fue el encargado de sustituir al DES y es empleado actualmente en todos los canales y protocolos seguros como TLS, FTPS, redes privadas virtuales y mucho más. El cifrado AES puede ser empleado tanto en software como en hardware. AES es un algoritmo de cifrado por bloques. El tamaño fijo del bloque es de 128 bits. La longitud de la clave se puede elegir y tenemos disponibles 128, 192 y 296, siendo la longitud de 128 la estándar, pero también es muy utilizado los 256 bits. Un aspecto importante es que AES se encarga de generar una matriz de 4x4 y posteriormente se le aplican una serie de rondas de cifrado. Para una clave de 128 se aplican 10 rondas de cifrado, para una clave de 192, 12 y para una de 256, 14. Desde los inicios, muchos criptógrafos dudan de su seguridad y es que se han registrado ataques a un número de rondas cercanas a la ronda final. Concretamente se han podido descifrar 7 rondas para las claves de 128 bits, 8 rondas para la clave 192 y 9 rondas para las claves 256. El modo de cifrado es la forma en la que se gestionan los bloques de mensaje de cifrado AES. Existen diferentes tipos y cada uno de ellos funciona de una forma diferente. Por ejemplo, existe el AES CBC, el CFB y el OFB. Y los vamos a explicar en un momento. Todo esto aparece en las librerías criptográficas como OpenSSL y el LibreSSL. El CBC, que es el Crypted Block Chaining, este modo de cifrado ha sido ampliamente utilizado junto con una función hash para comprobar autenticidad de los datos y hoy en día se sigue utilizando. Este modo de cifrado consiste en que cada bloque de texto plano se le aplica la operación XOR con el bloque de cifrado anterior. Cada bloque cifrado depende de lo anterior procesado hasta este punto. Para realizar esta opción XOR con el primer bloque de texto, se hace uso de un vector de inicialización 4. Este modo de cifrado se realiza de forma secuencial. No permite ser tratado de forma paralela para aumentar el rendimiento en el cifrado y descifrado de los datos. El OFB, Output Feedback. En este modo se utiliza la clave secreta para crear un bloque pseudoaleatorio al que se aplica la operación XOR con el texto en claro para crear el texto cifrado. En este caso, también se necesita un vector de inicialización que debe ser único para cada mensaje descifrado. Si no se utiliza un ID diferente, se compromete la seguridad del sistema. Tampoco se puede paralelizar. El CFB, el Clipper Feedback, se hace igual que el OFB, pero para producir el keystream, cifra el último bloque de cifrado en lugar del último bloque del keystream
como lo hace el OFB. El cifrado no puede ser paralelizado, sin embargo, el descifrado sí. El GCM, Galois Counter Mode. Este modo de cifrado es uno de los mejores en cuanto a seguridad y velocidad. GCM permite que el procesamiento en paralelo y es compatible con procesadores AES-NI para acelerar el rendimiento de cifrado y descifrado de los datos. Este modo de cifrado AES, además de cifrar los datos, también es capaz de autenticarlos y comprobar la identidad de los datos para asegurarnos que no se ha modificado. GCM puede aceptar también vectores de inicialización aleatorios, tal como lo hemos visto. AES es actualmente uno de los algoritmos de cifrado simétrico más importantes y utilizados en todo el mundo. Sin embargo, el modo de cifrado más recomendable es el AES GCM, ya que incorpora el AES. El algoritmo ChaCha20 es un algoritmo de cifrado simétrico que soporta claves de 128 y 256 bits y de alta velocidad. A diferencia de AES, es un cifrado por bloques. ChaCha20 es un cifrado de flujo. Tiene características similares a su predecesor, el Salsa20, pero con una función primitiva de 12 o 20 rondas distintas. Su código fue publicado estandarizado por el IETF en la RFC 7539 y en implementaciones de software. Es mucho más eficiente y rápido que el AES, por lo que rápidamente se ha hecho un hueco dentro de los algoritmos más utilizados en la actualidad. Para saber por qué se ha hecho famoso, vamos a meter a Google por medio para que se pueda entenderlo mucho más rápido. Las conexiones HTTPS están enfocadas a ofrecer máxima seguridad en las webs que visitamos todos los días. Fue el siguiente paso del protocolo HTTP, el cual no tenía protección alguna. El cifrado, sin embargo, varía de un navegador a otro, hasta que hace algunos años Chrome para Android ha estado utilizando AES-GCM como algoritmo de cifrado simétrico. Sin embargo, Google lleva trabajo desde hace muchos años en cifrados más actuales, seguros y rápidos. El salto de popularidad se produce cuando, tras su puesta en marcha en una versión de escritorio de Chrome, llega a Android el nuevo ChaCha20 para la encriptación y Poly 1305 para la autenticación. Un trabajo titánico que se traduce en un algoritmo simétrico que ofrece más seguridad y que es inmune a varios tipos de ataques. Sin embargo, lo más destacable es que consigue un rendimiento 3 veces superior a los protocolos algo más antiguos, como suele ser el AES. De esta manera, también aprovechamos mejor las capacidades de la CPU y se hace notar una reducción del 16% en el ancho de banda utilizado, lo que hace que se pueda aprovechar aún más la conexión. ChaCha20 utiliza ampliamente en las conexiones HTTPS, en las conexiones SSH, para administrar servidores e incluso el popular protocolo VPN WireGuard utiliza única y exclusivamente ChaCha20 para el cifrado simétrico de los datos. Es muy posible que próximamente también veamos ChaCha20 en conexiones IPsec. Mientras tanto, deberás usar AES-GCM siempre que sea posible.
La criptografía de clave asimétrica también es conocida como clave pública. Emplea dos llaves diferentes en cada uno de los extremos de la comunicación para cifrarla y descifrarla. Cada usuario de la comunicación tendrá una clave pública y otra privada. La clave privada tendrá que ser protegida y guardada por su propio usuario. Será secreta y no deberá conocer absolutamente nadie, ni tampoco ser enviada a nadie. La clave pública será accesible por todos los usuarios del sistema que quieran comunicarse. La fortaleza del sistema por el cual es seguro este tipo de algoritmo asimétrico es que está basado en funciones matemáticas, las cuales son fáciles de resolver en un sentido, pero en su resolución en sentido contrario es extremadamente complicado, a menos que se conozca la clave. Las claves públicas y privadas se generan simultáneamente y están ligadas la una a la otra. La relación entre ambas debe ser muy compleja para que resulte difícil que obtengamos la clave a partir de la otra. En este caso, que obtengamos la clave privada, puesto que la pública la conoce la persona que está conectada al sistema. Las parejas de claves tienen varias y muy importantes funciones, entre las que vamos a destacar las siguientes: cifrar la información, asegurar la integridad de los datos transmitidos y garantizar la autenticidad del emisor. En el cifrado de claves públicas se utilizan dos claves diferentes pero relacionadas matemáticamente. El cifrado de clave pública encriptada, los datos utilizados, la clave pública del destinatario, y no se puede descifrar sin usar la clave privada coincidente. En otras palabras, se necesita una clave para bloquear, cifrar y otra para desbloquear. Lo importante es que una tecla no puede ser usada en lugar de la otra. Según la clave que se publique, el cifrado de la clave pública se puede utilizar para dos propósitos. Si la clave de bloqueo se hace pública, este sistema puede ser utilizado por cualquier persona para enviar comunicaciones privadas al titular de la clave de desbloqueo. Si es al revés, el sistema hace posible verificar los documentos bloqueados por el propietario. El cifrado de clave pública es un algoritmo de clave asimétrica, pero solo algunos algoritmos de clave asimétrica tienen la propiedad especial de no poder revelar una clave con el conocimiento de la otra. Por lo tanto, los algoritmos de clave asimétrica con esta propiedad especial se denominan algoritmos de cifrado de clave pública. Si una persona con una pareja de claves cifra un mensaje con la llave pública del receptor, ese mensaje solo podrá ser descifrado con la llave privada asociada. Si encriptamos un mensaje con la clave privada, no podremos desencriptarlo con la propia clave privada, debemos usar la pública. En ese caso no se considera cifrado, sino que se comprueba la autenticidad del emisor. Con ello comprobaremos que el emisor es quien realmente sí dice ser. La estructura matemática del funcionamiento del cifrado asimétrico es esta: mensaje más clave pública es mensaje cifrado. El siguiente: mensaje encriptado más clave privada es igual a mensaje descifrado. Mensaje más clave privada es igual a mensaje firmado, y mensaje firmado más clave pública es igual a autenticación. Como hemos comentado antes, al hablar de la criptografía de clave simétrica, el cifrado simétrico aporta confidencialidad. La criptografía simétrica proporciona otras propiedades: autenticidad, integridad y no repudio. Para que el algoritmo sea considerable seguro, se debe cumplir con lo siguiente.
Si se conoce el texto cifrado, debe resultar muy difícil o prácticamente imposible extraer el texto en claro y clave privada por cualquier método. Segundo, se conoce el texto en claro y el cifrado. Debe resultar más costoso obtener la clave privada que el texto en claro. Y por último, si los datos han sido cifrados con la clave pública, solo debe existir una clave privada capaz de descifrarlo, y viceversa. La ventaja del cifrado asimétrico sobre el simétrico radica que la clave pública puede ser conocida por todos los usuarios del sistema. Sin embargo, no ocurre esto con la clave privada, y por parte del cifrado simétrico, deben conocer la misma clave los dos usuarios, y la clave debe hacerse llegar a cada uno de los distintos usuarios por el canal de comunicación establecido. El principal inconveniente que tiene este tipo de cifrado es la lentitud. El empleo de este tipo de claves ralentiza el proceso de cifrado de la comunicación. La solución a esto es tanto usar el cifrado asimétrico como el simétrico, como hacen los protocolos IPsec y OpenVPN para las redes privadas virtuales, en el HTTPS para las conexiones web seguras o en las conexiones HFTP y FTP-ES. Esta combinación de cifrados sucede de la siguiente manera. Primero creamos la clave del algoritmo simétrico. La confirmación con la clave pública del receptor, enviamos los datos cifrados por el canal de comunicación inseguro y a continuación el receptor descifrará los dos datos mediante su llave privada. Con la clave del algoritmo simétrico en los dos puntos es cuando se puede empezar la comunicación mediante el cifrado simétrico, lo que hace que la comunicación sea muchísimo más rápida que si usáramos solo la criptografía simétrica en toda la comunicación. El ejemplo claro en donde se usa este tipo de método combinado son las VPN, como OpenVPN o IPsec. En ellas, la clave de sesión, que es conocida por los usuarios, se genera cada cierto tiempo para incrementar aún más la seguridad en la comunicación, sin que ello conlleve un retardo significativo en la transferencia de los datos. La firma digital permite al receptor de un mensaje saber que el mensaje es auténtico. También podemos comprobar si el mensaje ha sido modificado. Falsificar una firma digital es casi imposible, a no ser que conozcan la clave privada del que firma. Aquí están dos fases para la realización de la firma digital. El proceso de firma de emisor cifra los datos con la clave privada y lo manda al receptor. Verificar la firma es el siguiente paso. El receptor descifra los datos usando la clave pública del emisor y comprueba su información que coincide con los datos originales. Si coincide es que no se ha modificado. En las firmas digitales se hace uso de funciones hash como SHA-256 y SHA-2-512, ya que, como hemos explicado anteriormente, el cifrado asimétrico es lento. El emisor de la comunicación aplicará la función hash del mensaje original para obtener con ello una huella digital. A continuación se cifrará la huella con la clave privada y se enviará al destinatario por el canal inseguro para que lo descifre. El destinatario también aplicará función hash a sus datos y comparará los resultados. Si el resultado de la comprobación de estos datos es negativo, es decir, que hay diferencias entre lo obtenido y lo recibido,
la información ha sido alterada y los datos de la huella digital habrán cambiado. Si el resultado es el mismo, se lleva a cabo la comunicación sin problemas. Con todo esto hemos cumplido autenticidad. El emisor es quien dice ser, la firma en origen y destino es la misma. Integridad, el mensaje no ha sido modificado, lo obtenido y lo recibido es igual. Y no repudio, el emisor no puede negar haber enviado el mensaje al receptor. La firma digital no varía. Si queremos introducir la confidencialidad a la comunicación, lo único que hay que hacer es que el emisor cifre el mensaje original con la clave pública del receptor. Diffie-Hellman no es un algoritmo simétrico propiamente dicho. Es un protocolo de establecimiento de claves y se usa para generar una clave privada a ambos extremos de un canal de comunicación inseguro. Se emplea para obtener la clave privada con la que posteriormente se cifra la información, junto con un algoritmo de cifrado simétrico. El punto fuerte de Diffie-Hellman es que su seguridad radica en la dificultad de calcular el logaritmo discreto de números grandes. Diffie-Hellman también permite el uso de curvas elípticas. El problema de este algoritmo es que no proporciona autenticación, no puede validar la identidad de los usuarios, por lo tanto, si un tercer usuario se pone en medio de la comunicación, también se le facilitaría las claves y por tanto podría establecer comunicaciones con el emisor y el receptor, suplantando las identidades. Para evitar esto, existen varias soluciones que mitigan y solucionan el problema, como hacer uso de certificados digitales. El algoritmo asimétrico por excelencia. Este algoritmo se basa en la pareja de claves pública y privada, de la que ya hemos hablado con anterioridad. La seguridad de este algoritmo radica en el problema de la factorización de números enteros muy grandes y en el problema RSA, porque descifrar por completo el texto cifrado con RSA no es posible actualmente, aunque sí descifrarlo parcialmente. Algunas características muy importantes de RSA es la longitud de clave. Actualmente, como un mínimo se debe utilizar una longitud de 2048 bits, aunque es recomendable que sea de 4096 o superior para tener una mayor seguridad. Las ventajas. Se resuelve el problema de la distribución de las llaves simétricas, cifrado simétrico. Segunda ventaja, se puede emplear para ser utilizado en firmas digitales. Bueno, también tiene desventajas. La primera desventaja es la seguridad depende de la eficiencia de los ordenadores y la segunda es más lento que los algoritmos de clave simétrica. Otra desventaja sería que la clave privada debe ser cifrada por algún algoritmo simétrico. DSA. Este algoritmo es también puramente asimétrico. Una desventaja de DSA es que tiene mucho más tiempo de cómputo que RSA. A igual de hardware, DSA se utiliza ampliamente como un algoritmo de firma digital. Es actualmente un estándar, pero DSA no se utiliza para cifrar datos, solamente como firma digital. Este algoritmo se utiliza ampliamente en las conexiones SSH para comprobar la firma digital de los clientes. Además, existe una variante de DSA basada en curvas elípticas, SDSA, y está disponible en todas las librerías criptográficas actuales como OpenSSL, GNU-TLS y LibreSSL. Otra característica de DSA es la longitud de la clave.
La mínima longitud de clave es de 512 bits, aunque lo habitual es usar 1024. ECC es un algoritmo que se utiliza poco, pero tiene importancia cuando es necesario encriptar grandes volúmenes de información. Algoritmos de autenticación o hash. Una función hash es un método para generar claves o llaves que representen de manera casi unívoca a un documento o conjunto de datos. Es una operación matemática que se realiza sobre el conjunto de datos de cualquier longitud. Su salida es una huella digital de tamaño fijo e independiente de la dimensión del documento original. El contenido es ilegible. Vamos a ver unos ejemplos. Está el MD4, es un algoritmo de resumen del mensaje, el cuarto en la serie diseñado por el profesor Ronald Rives del MIT. Implementa una función criptográfica de hash para el uso en comprobaciones de integridad de mensajes. La longitud del resumen es de 128 bits. El algoritmo ha influenciado diseños posteriores tales como el MD5 y el SHA o el RIP MD160. Ciertas debilidades en el MD4 fueron demostradas por Denboer o Gosselin en su documento publicado en 1991. Muchos de los diseños posteriores de resumen del mensaje basados en él siguen siendo seguros. En el contenido que no se ha publicado ningún ataque eficaz contra ellos. El MD5 es una función de hash de 128 bits. Como todas las funciones hash, toma unos determinados tamaños a la entrada y salen con una longitud fija de 128 bits. El algoritmo MD5 nos sirve para cifrar un mensaje. La información original no se puede recuperar ya que hay pérdida de datos. MD5 es utilizado para firmas digitales como veremos en próximos videos. SHA-1 es parecido al famoso MD5, pero tiene un bloque de 160 bits en lugar de los de 128 bits del de 125, MD105. La función de compresión es más compleja que la función de MD5. SHA-1 es más lento que MD5 porque el número de pasos son de 80, 64 en MD5, y porque tiene mayor longitud que MD5. SHA-2, las principales diferencias con SHA-1 radican en su diseño y que los rangos de salida han sido incrementados y podemos encontrar SHA-224, SHA-256, SHA-384 y SHA-512. El más seguro es el que tiene mayor salida de bits, que es el de 512, que tiene 80 rondas o pasos, como SHA-1, pero la diferencia en este es el tamaño de salida de 512 por los 160 del SHA-1, y el tamaño del bloque del tamaño de la palabra y tamaño interno que es el doble que el SHA-1. Como todo lo ocurre en todos los cifrados y hash, cuanto más seguro más lento y su procesamiento y uso, debemos encontrar un equilibrio entre la seguridad y la velocidad. Por último, estas son las páginas de las cuales tomé la información para la presente presentación.